Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a continuar con la clase de comunicación, pero el tema que nos convoca hoy se llaman las variedades lingüísticas, también llamadas lectos. Esta palabra lectos proviene del griego y significa hablar, precisamente porque hoy vamos a conocer cuáles son todas estas formas de hablar o distintas variedades que tiene el hablante para identificarse y para apropiarse de ese idioma del cual se desarrolla o expresa. La primera variedad lingüística es el dialecto. El dialecto tiene que ver con la variedad que hace referencia al lugar o a la región en donde habita este hablante, porque no es lo mismo escuchar hablar a un cordobés que a un porteño. Cada quien le va a poner a sus palabras, a su pronunciación, a su forma de decir, toda esta impronta de la región en la cual habla o vive y habita, por supuesto, porque dentro de un mismo idioma, que es la lengua estándar, el castellano rioplatense, cada quien, de acuerdo al lugar donde nace, le va a poner una tonadita especial, una pronunciación, va a focalizar en algunas letras o sílabas más que en otras, y esto es lo que hace que por más que hablen el mismo idioma, ¿no?, cada uno le dé ese color local, ese costumbrismo llamado dialecto. Entonces, el dialecto es la variedad lingüística que refiere al lugar o a la región del hablante. La segunda variedad lingüística se llama cronolecto. Y como la palabra lo indica, ¿no?, el prefijo cronos, también en griego, significa tiempo. El cronolecto significa cómo es el tiempo de vida que tiene el hablante en el momento que se está expresando. Bueno, entonces acá nosotros nos damos cuenta que de acuerdo a la edad que tenga el emisor o el hablante a pronunciar, va a poner, además, ¿no?, de ese color local que le da el dialecto, esas expresiones o esas palabras que hacen propio a la edad de aquella persona que habla. Por supuesto, porque no es lo mismo escuchar a un infante hablar, a un adolescente o a un adulto mayor expresando las mismas cosas. El infante podría llegar a decir quiero ir al cosquio y nosotros lo vamos a entender perfectamente porque sabemos que esa es su manera de expresarse. El adolescente, de acuerdo a su cotidianidad y su vida, va a decir lo dejé pillo, me dejó flipando. Bueno, estas expresiones propias de la cronología de su edad. Y un adulto mayor podemos escucharlo decir pucha, lo tiró en las patas. Entonces también son esas expresiones de acuerdo a los años vividos, los refranes o cuestiones que hacen a épocas pasadas que permanecen en cada uno de estos hablantes y que llevan consigo en su manera de decir. Bien, en ese lectos, en esta forma de hablar. Entonces, ¿a qué hace referencia el cronolecto? Refiere a la edad del hablante. Recuerden que hay 3 etapas de las que podemos hablar: infantes, adolescentes y adultos. Bien, la última variedad lingüística, porque son 3, se llama sociolecto. Y sociolecto va a referir a las capacidades sociales que tenga el hablante, ¿no? Si estudió, si es profesional, su jerarquía social, si tiene un cargo importante en la sociedad o si no, porque no es lo mismo escuchar hablar a alguien que tenga el vocabulario específico de un área o de un campo académico que otro. Cada quien va a usar o expresar en su vocabulario o en su forma de decir, ¿no?, este bagaje cultural que lleva vivido con la edad del lugar donde nació y además de lo que adaptó o se apropió de sus estudios y de su cultura. Estas, entonces, capacidades sociales, cultura y capacidades académicas, ¿no?, la capacitación que haya hecho de manera profesional o no, van a ser lo que conformen el sociolecto de una persona o hablante.
entonces va a referir a las capacidades sociales, su cultura y capacitación académica. Bien, estas tres variedades lingüísticas son muy importantes porque las tres conforman algo que es sumamente propio, único, distintivo en cada uno de nosotros, que es esta particularidad y esta forma de expresar que cada uno tenemos. Entre comillas vendría a ser como el DNI de cada hablante. Cada hablante, a través de estas tres variedades lingüísticas propias, ¿no?, que tiene, va a formar su propio idiolecto. ¿Qué es entonces este idiolecto? El idiolecto es esa particularidad única que nos hace distinto de todos los demás hablantes. Cada quien, ustedes y yo, como emisores, tenemos nuestro propio idiolecto, creado, conformado, adoptado y constituido por eso que hacen cada una de estas tres variantes dentro de nuestro hablar, dentro de nuestro lecto, de acuerdo a donde nacimos o el lugar en el que vivimos, de acuerdo a la edad que tengamos y de acuerdo a nuestro bagaje cultural, jerarquía social o capacitación académica. Entonces, este idiolecto es propio, es único. Ahora voy a terminar esta clase explicando algo que no tiene que ver con algo único, sino con algo que nosotros modificamos y adaptamos de acuerdo al receptor que tenemos adelante. Esto que voy a explicar, que se llama registro, no tiene que ver con una variedad lingüística, sino que tiene que ver con este idiolecto único, cómo es que se adapta de acuerdo a ese receptor que tengo adelante. Si yo tengo delante que adaptar mis mensajes a un receptor familiar, cotidiano, donde hay un vínculo de amistad o hay una cercanía, este registro en mis mensajes va a ser informal. Yo voy a cifrar mis mensajes de una manera más amistosa, simple y cordial. Ahora, si yo delante tuviese o tengo un receptor en el cual no lo conozco o no hay una cercanía, no hay una familiaridad, yo voy a cifrar mis mensajes teniendo en cuenta no un voceo, no lo voy a poder tratar de voz porque no puedo tener un acercamiento, sino que va a haber como un límite invisible que no me va a permitir vocearlo. Ese voz de la segunda persona del receptor se va a transformar en un usted. ¿Se acuerdan? Ese usted me va a indicar que hay una barrera que yo tengo que respetar. Autoridad, jerarquía, de roles o lo que fuere. Entonces mis mensajes van a ser más rígidos, más estructurados, mucho más respetuosos y no tan familiares y amistosos. Entonces, el registro es esta adaptación que cada uno de nosotros como emisores y hablantes con nuestro propio idiolecto lo adaptamos de acuerdo a ese receptor que tengo adelante. Si es un receptor que no es familiar y no hay una cercanía en vínculo o cotidianeidad, voy a usar un registro formal. Voy a usar un usted, un señor, un sí, señor rector, gracias a usted, etcétera, etcétera. Si ese vínculo entre el emisor y el receptor es cotidiano, es amistoso y es cercano, el registro va a ser informal. Sí, gracias, buenos días, ¿qué tal? Che, ¿cómo andás? Entonces ahí en el mensaje hay una cercanía y se nota que hay mucho más simpleza y amistad al decir. Bien, todo esto lo voy a refrescar como ha quedado en la pizarra. El registro, recordemos que era entonces esa adaptación que el emisor hace
en el mensaje según su receptor, ¿no? Según el receptor. Vamos a, ahí está. ¿Se acuerdan que había dos? El formal, el registro formal y el registro informal. Bien. Entonces, las variedades lingüísticas o lectos son tres. El dialecto va a referir al lugar del hablante, el cronolecto a su edad, si es un infante, un adolescente o un adulto, cada uno expresa de acuerdo a la edad. El sociolecto va a referir a su cultura, sus capacidades sociales, si es un profesional. Estas tres variedades lingüísticas conforman el idiolecto, que es esa manera particular que cada uno tiene de hablar. ¿Cómo modificamos nosotros hablantes ese idiolecto de acuerdo al receptor que tenemos delante? Con esta adaptación que se llama registro. Si el registro, ¿no?, es formal, es porque aquella persona o aquel receptor no es cercano, no hay un vínculo y tengo que mantener respeto y distancia jerárquica. Su rol es distinto al mío. Y si uso un registro informal, es porque hay un vínculo, hay una cercanía y hay esto que nos permite comunicarnos con mucho más familiaridad. Bien, le voy a dejar la pizarra, espero que hayan entendido, cualquier cosa me lo hacen saber y yo les respondo todas las dudas. Así pueden copiar y preguntar lo que necesitan.